No puedo más con esta lluvia, murmuró Lucía secándose las manos en el delantal mientras observaba las gotas golpear los ventanales de la vinícola. «¿Disculpe?» La voz grave la sobresaltó. Se giró y lo vio. Alto, vestido de negro, con una elegancia que contrastaba con la simplicidad del lugar. Sus ojos oscuros la estudiaron con una intensidad que la hizo sentir desnuda. «Pensé que había cerrado la puerta», balbuceó, intentando recuperar la compostura. Estaba abierta, como una invitación. Lucía Morales llevaba 6 años trabajando en Tierra Dorada, la vinícola más exclusiva de la región, pero nunca había visto a alguien como él. A los 24 años había aprendido a reconocer a los hombres poderosos que frecuentaban el lugar, pero este era diferente. Había algo peligroso en su calma, algo magnético en su silencio. «¿Mesa para uno?», preguntó, tomando un menú con manos que temblaban ligeramente. «Depende», respondió él, sin apartar la mirada. «¿Cuánto tiempo tienes?». La pregunta flotó en el aire cargado de electricidad. Lucía había venido a cubrir el turno de Carmen, que había enfermado esa noche de tormenta. Había planeado una velada tranquila, con pocos clientes debido al clima, pero ahora se sentía como si hubiera entrado en territorio desconocido. «El tiempo que necesite, señor Javier de la Vega». El apellido resonó en su mente como un eco familiar. Los de la Vega eran propietarios de la mitad de los viñedos del valle, una dinastía que movía millones y mantenía un perfil bajo, casi mítico, y ahora uno de ellos estaba sentado frente a ella, pidiendo la carta como cualquier mortal. «¿Conoces bien los vinos de aquí?», preguntó Javier mientras ella le servía agua. «Los conozco todos. Llevo años trabajando aquí. Pero no has probado el mejor». Sus dedos se rozaron al entregarle el vaso y Lucía sintió una descarga que le recorrió el brazo. Él no retiró la mano de inmediato. La observó con una sonrisa apenas perceptible. «¿Cuál es el mejor?», preguntó ella, sorprendida por su propia audacia. «El que está guardado en la sala de barriles, el que no aparece en ninguna carta». La conversación se volvió un juego de miradas y pausas. Javier pidió la cena, pero apenas probó los platos. Parecía más interesado en estudiar cada gesto de Lucía, cada sonrisa nerviosa, cada movimiento de sus manos mientras servía. «¿Siempre trabajas tan tarde?», preguntó cuando ella le sirvió el postre. «Solo cuando es necesario, como esta noche». «¿Y qué haces cuando no estás aquí?». Lucía se detuvo. Era una pregunta simple, pero viniendo de él sonaba como una invitación a confesar secretos. «Estudio. Sueño con tener mi propio restaurante algún día». «¿Solo sueñas? ¿Qué más puedo hacer? Los sueños cuestan dinero». Javier se levantó lentamente, dejando varios billetes sobre la mesa, más dinero del que costaba la cena entera. «Ven conmigo», dijo extendiendo la mano. «¿A dónde?». «A probar ese vino del que hablé, el que no tiene precio». Lucía sabía que debía negarse. Sabía que estaba cruzando una línea invisible, pero algo en la voz de Javier, en la promesa de sus ojos, la hizo tomar su mano. La sala de barriles estaba en penumbra, iluminada apenas por unas velas que alguien había encendido antes. El aroma del vino envejecido se mezclaba con el sonido de la lluvia sobre el techo de madera. «Este lugar es mágico», murmuró Lucía observando las hileras de barriles que se perdían en la oscuridad. «Y tú eres la primera persona que traigo aquí», confesó Javier, acercándose a uno de los barriles más antiguos. Sirvió el vino en 2 copas de cristal. El líquido era casi negro, con reflejos púrpuras que brillaban a la luz de las velas. «Prueba», susurró, ofreciéndole una copa. Sus dedos se tocaron de nuevo al tomar la copa, pero esta vez ninguno se apartó. Lucía probó el vino y cerró los ojos. Era como beber terciopelo líquido, una explosión de sabores que nunca había experimentado. «Es increíble», murmuró. «Como tú». La copa cayó de sus manos, pero no llegó a romperse. Javier la había tomado por la cintura, atrayéndola hacia él. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. «¿Qué estás haciendo?», preguntó ella, sin fuerza en la voz. «Algo que debería haber hecho desde que entraste a mi vida hace 2 horas». La besó contra la pared de piedra, con una intensidad que la dejó sin aliento. Sus manos se enredaron en su cabello, y ella sintió que se derretía bajo su toque.
Era un beso hambriento, desesperado, como si hubieran esperado toda la vida para ese momento. «No tienes idea de lo que estás despertando en mí», murmuró él contra sus labios. Lucía se perdió en sus caricias, en el calor de su cuerpo contra el suyo, en la promesa de algo que no sabía nombrar. El mundo exterior desapareció. Solo existían ellos dos, el vino y la tormenta que rugía afuera. Despertó con los primeros rayos del sol filtrándose por la ventana de su pequeño apartamento. Se incorporó lentamente, desorientada. Estaba en su propia cama, vestida con la misma ropa de la noche anterior. ¿Había sido un sueño? Corrió hacia la vinícola, con el corazón latiendo desbocado. La encontró cerrada, silenciosa, como si la noche anterior nunca hubiera existido. Buscó algún rastro de Javier, alguna evidencia de que había estado allí. Nada, solo el eco de su propia respiración y una pregunta que la atormentaría durante meses. ¿Dónde estaba el hombre que había cambiado su mundo con un beso? Javier de la Vega había desaparecido como si nunca hubiera existido, llevándose consigo la única noche mágica de su vida. Pero lo que Lucía no sabía era que esa noche la había cambiado para siempre, de maneras que solo descubriría 3 meses después. ¿Estás segura? La voz de la doctora Herrera se quebró ligeramente. 3 meses, Lucía, 3 meses exactos. Las palabras flotaron en el aire del consultorio médico como dagas. Lucía apretó los puños sobre su regazo, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Había sospechado durante semanas, pero escucharlo en voz alta la golpeó como un tsunami. «Sí, doctora, estoy segura». Caminó por las calles de San Miguel como un fantasma. Cada paso la alejaba más de la realidad que conocía y la acercaba a un futuro incierto. ¿Cómo le diría a su familia? ¿Cómo explicaría que el padre era un hombre que había desaparecido sin dejar rastro? ¿Lucía? La voz de su hermana menor, Elena, la sacó de sus pensamientos. «¿Qué haces aquí parada como estatua?» «Nada, solo pensando». Elena la estudió con esa mirada penetrante que habían heredado de su madre. A los 19 años, era más perspicaz que muchos adultos. «¿Está todo bien? Llevas días extraña». «Todo está perfecto», mintió forzando una sonrisa. Esa noche, en la cena familiar, Lucía empujó la comida por el plato sin probar bocado. Su madre, Carmen Morales, no tardó en notarlo. «¿No te gusta mi guisado?», preguntó con esa voz maternal que detectaba mentiras a kilómetros. «Está delicioso, mamá. Solo no tengo hambre». Su padre, Miguel, levantó la vista del periódico. Era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, todos escuchaban. «¿Problemas en el trabajo?» «No, papá, todo normal». Pero nada era normal. Cada noche, Lucía se acostaba abrazando la camisa negra que Javier había dejado olvidada en la sala de barriles. Era lo único que probaba que esa noche había sido real. El algodón aún conservaba vestigios de su colonia, una mezcla de cedro y misterio que la transportaba de vuelta a ese momento perfecto. «Quiero despertar contigo todas las mañanas», recordó sus palabras susurradas contra su oído mientras yacían juntos en la penumbra. «Quiero que seas mía de todas las formas posibles». Había sido después del beso, después de que la pasión los consumiera completamente. Javier había desplegado una manta sobre el suelo de piedra y allí, entre barriles centenarios y el aroma del vino, se habían entregado el uno al otro con una intensidad que aún la hacía temblar. «¿Sabes qué haría si fuera libre?», le había preguntado él, acariciando su cabello con dedos que temblaban ligeramente. «Me llevaría contigo lejos de aquí, a un lugar donde nadie nos conociera, donde pudiéramos ser solo Javier y Lucía». «¿Y por qué no lo haces?», había respondido ella, trazando círculos sobre su pecho desnudo. «Porque tengo demasiadas cadenas, pero contigo me siento libre». Ahora, 3 meses después, esas palabras sonaban como promesas vacías. Lucía se levantaba cada madrugada, enterraba la cara en la camisa de Javier y permitía que las lágrimas cayeran en silencio. «Lucía está rara», escuchó a Elena susurrarle a su madre una tarde. «Déjala. Probablemente sea algún muchacho», respondió Carmen. Si supieran la verdad, si supieran que el muchacho era uno de los hombres más poderosos del país, que había desaparecido como humo,
dejándola con un secreto que crecía en su vientre cada día. En la vinícola, sus compañeros comenzaron a hacer preguntas. Isabel, la cocinera, fue la primera en sospechar algo. «¿Segura que no hay nada que quieras contarme?», le preguntó una tarde mientras limpiaban la cocina. «¿De qué hablas? De que llevas semanas sin probar el vino que ofrecemos a los clientes, de que tienes ojeras hasta el suelo, de que cada vez que menciono a los de la Vega, te pones pálida». Lucía dejó caer el plato que estaba secando. Isabel tenía razón. Cada vez que alguien mencionaba a esa familia, su corazón se aceleraba con la esperanza de que fuera Javier quien apareciera por la puerta. «¿Conoces a alguien de esa familia?», preguntó con voz casual. «Mi prima trabajó para ellos hace años. Dice que son gente complicada. Mucho dinero, muchos secretos». «¿Y el hijo? Javier?» Isabel frunció el ceño. «Javier de la Vega. No sé de qué Javier hablas. Los de la Vega no tienen hijos con ese nombre». El mundo se tambaleó bajo los pies de Lucía. ¿Había mentido sobre su nombre? ¿Había mentido sobre todo? Esa noche decidió contarle la verdad a Elena. Su hermana la escuchó en silencio, con los ojos abiertos como platos. «¿Estás diciéndome que te acostaste con un desconocido y ahora estás embarazada?» No era un desconocido, era especial. ¿Especial? Lucía, ni siquiera sabes su nombre real. Lo sé porque lo siento aquí. Se tocó el pecho. Lo que vivimos fue real. Elena la miró con una mezcla de compasión y incredulidad. «¿Y qué vas a hacer?» «Voy a tener este bebé, con o sin él». La conversación con sus padres fue devastadora. Su madre lloró durante horas, su padre se encerró en un silencio pétreo. Las palabras deshonra y vergüenza flotaron en el aire familiar como nubes tóxicas. «¿Cómo pudiste ser tan irresponsable?», le gritó Carmen. «¿Cómo pudiste arruinar tu futuro por una noche?». «No arruiné nada, mamá. Voy a criar a mi hijo con dignidad». «¿Tu hijo? ¿Y el padre?». «El padre no existe», pero mentía. Cada noche, cuando el mundo dormía, Lucía se acurrucaba con la camisa de Javier y susurraba promesas al bebé que crecía en su vientre. «Te prometo que vas a conocer a tu padre», murmuraba contra la tela. «Te prometo que voy a encontrarlo, cueste lo que cueste». Un mes después ya no pudo ocultarlo más. Su vientre comenzaba a redondearse y las miradas de juicio en el pueblo se volvieron más evidentes. Doña Mercedes, la chismosa del vecindario, se encargó de esparcir la noticia por todas partes. «La hija de los Morales está embarazada», susurraba en la panadería. Y el padre brilló por su ausencia. Lucía caminaba por las calles con la cabeza en alto, pero por dentro se desmoronaba. No por la vergüenza, sino por la soledad. Se había enamorado de un fantasma, de un hombre que tal vez nunca había existido realmente. Una noche, mientras organizaba el armario, encontró algo que había pasado por alto. Un botón de nácar que se había desprendido de la camisa de Javier. Era pequeño, elegante, con una inscripción casi imperceptible. KDB, sus iniciales reales. «Te voy a encontrar, Javier de la Vega», murmuró apretando el botón contra su pecho. «Y cuando lo haga, vas a conocer a tu hijo». El bebé se movió en su vientre, como si hubiera escuchado la promesa. Lucía sonrió por primera vez en meses. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero iba a encontrar al hombre que había cambiado su vida para siempre. Lo que no sabía era que él también la estaba buscando, perdido en un laberinto de mentiras y traiciones que lo mantenían lejos de ella contra su voluntad. «Oye, hermosa, permíteme hacer una pausa aquí por un momento. Me pregunto, ¿desde dónde me estás escuchando? ¿Estás en tu cuarto, tal vez acurrucada en tu cama? O quizás estás cocinando mientras escuchas esta historia de Lucía y Javier. Me encanta imaginar que estamos compartiendo este momento juntos, aunque sea a través de una pantalla. ¿Sabes qué? Me fascina saber que hay una mujer real del otro lado escuchando estas palabras. Alguien que, como Lucía, tal vez también ha sentido ese tipo de amor que te cambia la vida. Si esta historia te está tocando el corazón, si sientes que Lucía podría ser tu amiga, déjame un like. En serio, ese pequeño gesto me dice que estamos conectando. Y oye, si tienes algo que decir sobre lo que acabas de escuchar, ¿crees que Lucía está siendo muy ingenua? ¿O piensas que Javier realmente la ama?
Escríbeme en los comentarios. Leo cada uno, hermosa. Cada uno, y siempre respondo porque me gusta saber qué piensas. Bueno, sigamos con nuestra historia, porque lo que viene no te lo puedes perder. Mamá, mamá, el señor se está cayendo. La voz aguda de Nicolás resonó por todo el parque mientras corría hacia Lucía, sus pequeñas piernas moviéndose tan rápido como le permitían sus 4 años. Detrás de él, un anciano elegante se tambaleaba peligrosamente cerca de la fuente central. Lucía dejó caer el sándwich que estaba preparando para el almuerzo y corrió hacia el hombre. Sus años trabajando en la vinícola le habían enseñado a reconocer la elegancia innata, y este señor la tenía en cada fibra de su ser, incluso mientras luchaba por mantenerse en pie. «¡Cuidado!», gritó, llegando justo a tiempo para sostenerlo antes de que cayera al agua. «Gracias, señora», murmuró el anciano apoyándose pesadamente en su brazo. «Creo que estos zapatos nuevos no son mis amigos». Nicolás se acercó tímidamente, sus grandes ojos marrones brillando con preocupación. «¿Está bien, señor? ¿Le duele algo?». El anciano miró al niño y algo cambió en su expresión. Sus ojos se entrechocaron, estudiando cada detalle del rostro infantil con una intensidad que puso nerviosa a Lucía. «¿Cómo te llamas, pequeño?». «Nicolás Morales», respondió el niño con la confianza propia de su edad. «Pero todos me dicen Nico». «Nico», repitió el anciano, como saboreando el nombre. Un nombre fuerte para un joven valiente. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en la manera en que el hombre miraba a su hijo, como si estuviera viendo un fantasma. «¿Se siente mejor?», preguntó, intentando romper el momento extraño. «Sí, gracias a ustedes dos», respondió él enderezándose lentamente. «Permítanme presentarme. Soy Esteban de la Vega». El apellido golpeó a Lucía como un rayo. De la Vega. Después de 4 años, ese nombre seguía teniendo el poder de acelerarle el corazón y robarle el aliento. «¿De la Vega?», balbuceó. «¿Conoce a mi familia?», preguntó Esteban, notando su reacción. «No, solo he escuchado el nombre», mintió, apretando instintivamente la mano de Nicolás. Esteban se agachó lentamente hasta quedar a la altura del niño. «¿Puedo ver tu oreja, pequeño campeón?». Nicolás miró a su madre confundido, pero asintió. Esteban apartó gentilmente el cabello rizado del niño, revelando una pequeña marca en forma de media luna, justo detrás de la oreja derecha. El anciano se quedó inmóvil, como si hubiera visto algo imposible. «¿Dónde dijiste que trabajas?», preguntó a Lucía sin apartar los ojos de Nicolás. «En varios lugares». «Limpieza, cocina, lo que aparezca», respondió ella incómoda por el interrogatorio. «¿Y el padre del niño?». La pregunta cayó como una bomba. Lucía sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «Su padre no está». «¿Murió?». «No, simplemente no está». Esteban asintió lentamente, pero su expresión se había vuelto calculadora. Se incorporó con dificultad, sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó a Lucía. «Si alguna vez necesitan algo, cualquier cosa, llamen a este número». «No es necesario, señor. Solo fue un pequeño favor». «Los favores pequeños a veces cambian vidas enteras», respondió él, revolviendo el cabello de Nicolás. «Cuídate mucho, pequeño héroe». Mientras se alejaba, Lucía notó que el anciano se giraba varias veces para mirar a Nicolás, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. Esa noche, después de acostar a Nicolás, Lucía se quedó despierta mirando la tarjeta. Esteban de la Vega, Viñedos de la Vega. La misma empresa donde había trabajado cuando conoció a Javier. ¿Sería su padre? ¿Su abuelo? Se acercó a la cama de su hijo y observó la marca detrás de su oreja. Siempre había pensado que era solo una peculiaridad genética, algo sin importancia, pero la reacción de Esteban había sido muy específica. «¿Qué secretos ocultas, mi amor?», murmuró, acariciando el cabello de Nicolás. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, pero Lucía no podía sacarse de la cabeza el encuentro con Esteban. Nicolás, por su parte, había olvidado el incidente completamente y seguía siendo el niño dulce y reservado de siempre. «Mamá, ¿por qué no tengo papá como los otros niños?», preguntó una tarde
mientras coloreaba en su cuaderno. La pregunta que Lucía había temido durante 4 años finalmente había llegado. Se sentó junto a él, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Tienes papá, mi amor, solo que él está lejos». «¿Muy lejos?» «Sí, muy lejos, pero te ama mucho, aunque no pueda estar aquí». «¿Y por qué no puede venir?» Lucía sintió que se le partía el corazón. ¿Cómo explicarle a un niño de 4 años que su padre había desaparecido sin dejar rastro? A veces los papás tienen que estar lejos por trabajo, cariño, pero eso no significa que no nos amen. Nicolás asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta, y siguió coloreando. Pero Lucía sabía que la pregunta volvería y cada vez sería más difícil de responder. Esa noche, mientras lavaba los platos, sonó el teléfono. Era un número desconocido. «Señora Morales, habla Carmen Rivera, asistente del señor de la Vega. Él querría invitarla a almorzar mañana». «¿Almorzar? ¿Por qué?» «Dice que tiene algo importante que discutir con usted, sobre su hijo». A Lucía se le secó la boca. ¿Qué podía querer Esteban de la Vega con Nicolás? ¿Puedo preguntar de qué se trata? Prefiere hablar en persona. ¿Puede venir mañana a las 2? Restaurante Villa Serena. Villa Serena era el restaurante más elegante de la ciudad. Lucía nunca había estado allí. Apenas podía permitirse llevarse a Nicolás a McDonald's una vez al mes. «Yo necesito organizarme con mi hijo». «Por supuesto. Él también está invitado». Esa noche, Lucía apenas durmió. Sus sueños estuvieron llenos de recuerdos de Javier, de sus manos acariciando su piel, de su voz susurrando promesas que nunca cumplió. «Eres diferente a todas las mujeres que he conocido», recordó sus palabras mientras la besaba en el cuello. «Contigo siento que puedo ser yo mismo». «¿Y quién eres realmente?», le había preguntado ella, deslizando las manos por su espalda. «Alguien que ha estado esperando encontrarte toda la vida». Había sido una noche perfecta, llena de susurros y caricias, de promesas y sueños compartidos. Javier le había hablado de su deseo de escapar, de encontrar un lugar donde pudieran estar solos, lejos de las expectativas y presiones de su familia. «Si te encuentro de nuevo, nunca más me voy a ir», había murmurado contra su oído mientras ella se acurrucaba en sus brazos. Y sin embargo, se había ido. Había desaparecido como si nunca hubiera existido, dejándola con un hijo que llevaba sus ojos, su sonrisa y aparentemente sus genes. Al día siguiente, Lucía vistió a Nicolás con su mejor ropa y se puso el único vestido elegante que tenía. Mientras se dirigían al restaurante, su hijo le preguntó: «¿Vamos a ver al señor del parque?» «Sí, mi amor, y quiero que te portes muy bien, ¿de acuerdo?» En el restaurante, Esteban los esperaba en una mesa apartada. Lucía notó que había pedido comida especial para niños, con colores y formas que deleitaron a Nicolás. «Gracias por venir», dijo Esteban, observando cómo Nicolás atacaba sus nuggets con entusiasmo. «¿De qué quería hablar conmigo?» Esteban no respondió inmediatamente. En lugar de eso, se dirigió a Nicolás. «¿Te gusta dibujar, pequeño?» «Sí, dibujo muchas cosas. Mamá dice que soy muy bueno. ¿Podrías dibujarme algo ahora?» Le entregó papel y crayones. Nicolás, encantado con la atención, comenzó a dibujar con concentración. «Señora Morales», dijo Esteban finalmente, «¿conoce usted la historia de mi familia?» «No mucho, solo que son propietarios de viñedos. Los de la Vega tienen una marca distintiva que se hereda de generación en generación. Una marca que aparece en el mismo lugar, detrás de la oreja derecha». Lucía sintió que el aire se espesaba a su alrededor. «¿Qué está insinuando?» «No insinúo nada, solo hago una observación». Nicolás levantó su dibujo, orgulloso. «Mira, dibujé una familia, el papá, la mamá y el niño». Esteban tomó el dibujo con manos temblorosas. En el papel, un niño había dibujado 3 figuras: una mujer con cabello largo, un hombre alto con traje oscuro y un niño pequeño en el medio. «¿Cómo sabes que el papá usa traje oscuro?», preguntó Esteban con voz ronca. «Porque todos los papás importantes usan traje oscuro», respondió Nicolás con la lógica aplastante de un niño de 4 años. Esteban miró a Lucía con ojos llenos de preguntas no formuladas. «Necesito hacerle una pregunta, señora Morales,
y espero que sea honesta conmigo. ¿Qué pregunta? ¿Conoció usted a mi nieto hace 5 años? El mundo se detuvo. Lucía sintió que el restaurante daba vueltas a su alrededor. ¿Su nieto? Javier. Javier de la Vega. Mi nieto que desapareció hace 5 años y al que toda la familia ha estado buscando desde entonces. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lucía sin que pudiera controlarlas. Después de todos estos años, finalmente tenía una respuesta. ¿Dónde está?, susurró. ¿Dónde está Javier? Está en la Clínica Esperanza, murmuró Esteban, sus palabras quebrándose como cristal. Lo internaron contra su voluntad hace 4 años. Su primo Rodrigo convenció a todos de que había perdido la razón. Lucía sintió que el mundo se desplomaba. 4 años. Javier había estado encerrado durante 4 años mientras ella criaba a su hijo sola, pensando que la había abandonado. ¿Por qué?, logró articular. Porque después de esa noche contigo, Javier cambió completamente. Dejó de ir a las reuniones familiares, abandonó sus responsabilidades y no hacía más que hablar de una mujer llamada Lucía. Rodrigo convenció a mi hijo de que Javier había sufrido una crisis nerviosa. Isabel, que había insistido en acompañarla después de que Lucía le contara la verdad, apretó su mano bajo la mesa. «Necesito verlo», susurró Lucía. «La clínica no permite visitas. Rodrigo se encargó de eso también. Entonces entraremos sin permiso». La Clínica Esperanza se alzaba como una fortaleza blanca en las afueras de la ciudad. Isabel había conseguido los horarios de los guardias a través de su prima, que trabajaba en la lavandería del lugar. «¿Estás segura de esto?», preguntó Isabel mientras se acercaban al edificio en la madrugada. «Si nos atrapan, no me importa», respondió Lucía ajustándose la bata de enfermera que habían conseguido. «He vivido 5 años sin saber la verdad. No puedo vivir ni un día más». Siguieron el plan que habían trazado. Isabel distraería al guardia de la entrada principal mientras Lucía entraba por la cocina. Los pasillos estaban débilmente iluminados, llenos de sombras que bailaban con cada paso. Habitación 204. Segundo piso, ala este. Lucía subió las escaleras con el corazón martilleando contra sus costillas. Cada paso la acercaba al hombre que había cambiado su vida para siempre, al padre de su hijo, a la única persona que había logrado tocar su alma. La puerta estaba entreabierta. Lucía se asomó lentamente y lo vio. Javier estaba sentado junto a la ventana, más delgado que en sus recuerdos, con barba descuidada y ojos perdidos en el horizonte. Vestía un pijama institucional que contrastaba dolorosamente con la elegancia que recordaba. «¿Javier?», susurró. Él se giró lentamente, como si emergiera de un sueño profundo. Sus ojos la encontraron y se ensancharon con incredulidad. «Lucía», murmuró, poniéndose de pie con movimientos torpes. «¿Eres tú? ¿Eres real?». «Soy real», respondió ella cerrando la puerta tras de sí. «Soy real y he estado buscándote durante 5 años». Javier se acercó vacilante, extendiendo una mano temblorosa para tocar su rostro. «Pensé que eras parte de mis sueños. Pensé que te había inventado». «No me inventaste», susurró ella cubriendo su mano con la suya. «Aquella noche fue real. Todo fue real». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Javier mientras la atraía hacia él. Era el mismo hombre, pero quebrado como si hubieran robado pedazos de su alma. «Me dijeron que nunca habías existido», murmuró contra su cabello. «Me dijeron que era una fantasía, una alucinación. Me drogaron para hacerme olvidar. ¿Qué te hicieron?», preguntó Lucía observando las marcas en sus brazos donde las agujas habían dejado su huella. «Tratamientos para borrar recuerdos. Medicamentos para mantenerme sedado. Rodrigo decía que era por mi propio bien». Lucía sintió una furia ardiente crecer en su pecho. Le habían robado 5 años a Javier, 5 años que nunca recuperarían. «Tengo algo que contarte», susurró. «Algo importante». «¿Qué cosa?». «Tienes un hijo». Javier se quedó inmóvil, como si las palabras no hubieran llegado a su cerebro. «¿Un hijo?». «Se llama Nicolás. Tiene 4 años y tiene tus ojos». Las piernas de Javier cedieron y tuvo que apoyarse en la pared. Sus ojos se llenaron de una mezcla de alegría y dolor tan intensa que Lucía temió que se desplomara.
¿Un hijo?, repitió, como si necesitara escuchar las palabras para creerlas. Tu abuelo lo conoció hace unos días. Tiene la marca de los de la Vega. Javier se llevó las manos al rostro y comenzó a sollozar. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo que parecía doler. Todo este tiempo tuve una familia y no lo sabía. Lucía se acercó y lo abrazó, sintiendo cómo su cuerpo se estremeció contra el suyo. Era más frágil que antes, pero seguía siendo su Javier. Vamos a sacarte de aquí, murmuró contra su oído. Vamos a ir por Nicolás y a ser la familia que siempre soñamos ser. Javier se separó para mirarla a los ojos. En ellos, Lucía vio al hombre del que se había enamorado, al que había buscado durante años. ¿Todavía me amas?, preguntó con voz quebrada. Después de todo lo que pasó, ¿todavía puedes amarme? En lugar de responder con palabras, Lucía lo besó. Fue un beso intenso y confuso, lleno de 5 años de dolor, saudade y amor no correspondido. Javier respondió con desesperación, como si a través de ese beso pudiera recuperar todo el tiempo perdido. Nunca dejé de amarte, susurró contra sus labios. Ni un solo día. Se abrazaron en la penumbra del cuarto, sus cuerpos encontrándose después de años de separación. Lucía sintió las manos de Javier deslizarse por su espalda, reconociendo cada curva como si fuera un mapa memorizado. «Te extrañé tanto», murmuró él, presionándola contra la pared. «Soñaba contigo todas las noches. Era lo único que me mantenía cuerdo». «Estoy aquí ahora», respondió ella, enredando los dedos en su cabello. «Y nunca más nos van a separar». Se besaron con urgencia, con la desesperación de 2 personas que habían estado perdidas y finalmente se habían encontrado. Las manos de Javier temblaron mientras acariciaba su rostro, como si quisiera asegurarse de que no era otra alucinación. «Necesitamos irnos», susurró Lucía. «Isabel está esperando». «¿Isabel? Mi amiga. Nos está ayudando». Javier asintió y comenzó a moverse con más determinación. Se cambió rápidamente, guardó las pocas pertenencias que tenía y tomó la mano de Lucía. «¿Estás segura de esto?», preguntó. «Si me ayudas a escapar, podrían hacerte daño a ti y a nuestro hijo». «Rodrigo no me da miedo», mintió Lucía. «Lo único que me asusta es perderte otra vez». Salieron del cuarto con cuidado, moviéndose por los pasillos como fantasmas. Cada sombra podía ser un guardia, cada sonido una alarma, pero el amor los había hecho valientes. Cuando llegaron al primer piso, Isabel los esperaba junto a la puerta trasera. «¿Todo bien?», preguntó, notando el estado emocional de ambos. «Todo perfecto», respondió Lucía, apretando la mano de Javier. Corrieron hacia el auto que Isabel había dejado en marcha. Solo cuando estuvieron a varios kilómetros de la clínica, Javier finalmente se relajó. «¿A dónde vamos?», preguntó. «A casa», respondió Lucía. «Vas a conocer a tu hijo». Javier cerró los ojos y por primera vez en 5 años sonrió con verdadera felicidad. «Vamos a casa», repitió, como si las palabras fueran un hechizo mágico. Pero en los viñedos de la Vega, Rodrigo ya había descubierto la fuga y había decidido que era hora de terminar con el problema de Lucía Morales de una vez por todas. El teléfono sonó en la oficina principal. «Se escapó», informó una voz. Y no estaba solo. Rodrigo sonrió fríamente. «Perfecto. Ahora tengo excusa para hacer lo que debería haber hecho hace 5 años. La guerra por el futuro de los de la Vega acababa de comenzar». «¿Ese es mi papá?», preguntó Nicolás con voz pequeña, escondido detrás de las piernas de Lucía. Javier se arrodilló lentamente en el pequeño apartamento, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Extendió una mano temblorosa hacia el niño que había soñado conocer durante años de encierro. «Hola, campeón», murmuró con voz quebrada. «Soy tu papá». Nicolás lo estudió con esos ojos marrones que eran idénticos a los de Javier. Después de un momento que pareció eterno, se acercó y tocó la mejilla de su padre. «¿Por qué lloras?». «Porque estoy muy feliz de conocerte. Mamá también lloraba mucho, pero ella decía que era porque estaba triste». Javier miró a Lucía por encima de la cabeza de su hijo, compartiendo un momento de dolor silencioso. 5 años robados, 5 años que nunca recuperarían.
El primer día juntos fue una mezcla de alegría y cautela. Nicolás, curioso pero reservado, observaba cada movimiento de Javier como si estuviera estudiando a una criatura fascinante. Javier, por su parte, parecía temer que todo fuera un sueño del que despertaría de vuelta en la clínica. ¿Sabes construir castillos de bloques?, preguntó Nicolás durante el almuerzo. No estoy seguro, respondió Javier honestamente, pero me gustaría aprender. Esa tarde, los tres se sentaron en el suelo del pequeño living, construyendo torres que se derrumbaban entre risas. Por primera vez en años, Lucía sintió que respiraba completamente, pero la tranquilidad duró poco. Al tercer día, Isabel llegó corriendo al apartamento con el rostro pálido de terror. Rodrigo está haciendo preguntas por toda la ciudad, jadeó. Está ofreciendo dinero a quien dé información sobre ustedes. Javier se puso de pie inmediatamente, su expresión endureciéndose. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre Lucía, sobre Nicolás. Y está esparciendo rumores. ¿Qué rumores? Le preguntó Lucía sintiendo un escalofrío. Dice que Lucía es una oportunista que inventó la historia del embarazo para conseguir dinero de la familia de la Vega. Que Nicolás no es realmente tu hijo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier cerró los puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Ese bastardo, murmuró. No le basta con haberme robado 5 años. Ahora quiere destruir a mi familia. Javier, dijo Lucía, acercándose a él. Tal vez deberíamos irnos de la ciudad. No, respondió él con firmeza. Ya no voy a huir. Ya no voy a esconderme. Esa noche, después de acostar a Nicolás, Javier llevó a Lucía a la terraza del edificio. La ciudad se extendía bajo ellos, brillando con miles de luces. Quiero mostrarte algo, dijo tomando su mano. Un lugar donde solía ir cuando era niño. ¿Ahora?, preguntó ella, preocupada por la seguridad. Confía en mí. Condujeron por 1 hora hasta llegar a un viñedo abandonado en las montañas. La luna llena iluminaba las vides que crecían salvajes, creando un paisaje mágico y melancólico. Este lugar pertenecía a mi bisabuelo, explicó Javier mientras caminaban entre las hileras. Antes de que la familia se volviera tan complicada. Se detuvieron en una pequeña cabaña de piedra cubierta de enredaderas. Javier sacó una llave antigua de su bolsillo. ¿Cómo es que tienes la llave? La escondí aquí antes de que me internaran. Sabía que algún día volvería. Dentro de la cabaña había muebles cubiertos por sábanas blancas, pero el lugar se sentía acogedor, lleno de historia y amor. Venía aquí cuando necesitaba pensar, dijo Javier encendiendo unas velas. Es el único lugar donde me siento realmente libre. Lucía observó las paredes cubiertas de fotografías antiguas, familias sonrientes, celebraciones, momentos de felicidad que contrastaban fuertemente con la frialdad que había conocido en Rodrigo. No quiero más esconderme atrás de silencio y fortuna, declaró Javier de repente. Quiero vivir aquí, con ustedes, lejos de todo ese veneno. ¿Estás seguro?, preguntó Lucía. Significaría renunciar a todo. Mi fortuna no significa nada si no puedo compartirla contigo y con Nicolás. Mi apellido no vale nada si viene con cadenas. Se acercó a ella, tomando su rostro entre sus manos. He estado 5 años en el infierno, Lucía. 5 años preguntándome si alguna vez volvería a tocarte, a besarte, a decirte que te amo. Yo también te amo, susurró ella. Nunca dejé de amarte. El beso que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era desesperado ni urgente. Era una promesa, una declaración, un nuevo comienzo. Javier la guió hasta el sofá cubierto por sábanas. Sus manos se movieron con ternura, redescubriendo cada curva de su cuerpo como si fuera la primera vez. «Eres más hermosa de lo que recordaba», murmuró contra su cuello. Lucía se subió sobre él sintiendo la solidez de su cuerpo debajo del suyo. Era su Javier, pero también era diferente, más maduro, más consciente del valor de lo que tenían. Entre besos y caricias suaves, se amaron bajo la luz de las velas. No era solo deseo físico, era la celebración de haber encontrado el camino de vuelta el uno al otro. Después, acurrucados en el sofá, Javier acarició su cabello. «Mañana voy a hablar con el abuelo Esteban», dijo. «Voy a contarle todo.
sobre Rodrigo, sobre la clínica, sobre ustedes. ¿Crees que nos ayudará? Esteban siempre fue justo. Si sabe la verdad, nos protegerá. Pero sus planes se vieron interrumpidos al amanecer, cuando Isabel los llamó histérica. «Se llevaron a Nicolás», gritó por el teléfono. Vinieron hombres de traje. Dijeron que tenían una orden judicial. El mundo se desplomó bajo los pies de Lucía. Javier tomó las llaves del auto con manos temblorosas. ¿A dónde lo llevaron? No lo sé, pero había un auto con placas de los viñedos de La Vega. Javier condujo como un poseído de vuelta a la ciudad, con Lucía sollozando en el asiento del pasajero. «Lo vamos a recuperar», prometió. «Te juro que lo vamos a recuperar». Cuando llegaron al apartamento, encontraron la puerta abierta y los muebles revueltos. En la mesa había una nota escrita con letra elegante. «Si quieres ver a tu hijo de nuevo, ven solo a los viñedos principales. Medianoche. Si traes a la mujer o llamas a la policía, el niño desaparecerá para siempre. R». Javier arrugó la nota con furia. «Ese maldito se atrevió a tocar a mi hijo». «Vamos juntos», dijo Lucía. «No voy a dejarte ir solo. Es muy peligroso. Nicolás es mi hijo también, y tú eres mi familia. Donde vayas tú, voy yo». Javier la miró con una mezcla de amor y admiración. «Entonces, enfrentemos esto juntos». Pero mientras se preparaban para la confrontación final, ninguno sabía que Rodrigo había preparado una trampa de la que tal vez ninguno de los tres saldría con vida. La medianoche se acercaba, y con ella, el momento de la verdad que definiría el futuro de la familia de La Vega para siempre. Los viñedos de La Vega se alzaban como un imperio silencioso bajo la luna llena. Lucía y Javier se acercaron a la mansión principal con el corazón martilleando, cada paso resonando como un tambor de guerra en la grava del sendero. «¿Dónde está mi hijo?», gritó Lucía antes de que Rodrigo pudiera abrir la boca. El primo de Javier emergió de las sombras de la terraza, elegante y frío como siempre. Detrás de él, dos hombres corpulentos flanqueaban a Nicolás, que temblaba, pero mantenía la barbilla en alto con valentía. «¡Mamá! ¡Papá!», gritó el niño, intentando correr hacia ellos. Uno de los hombres lo sujetó firmemente. «¡Qué conmovedor!», murmuró Rodrigo con sarcasmo. La familia perfecta reunida al fin. «Suéltalo, Rodrigo», rugió Javier, avanzando un paso. «Tu problema es conmigo, no con un niño inocente». «¿Inocente?». Rodrigo soltó una risa amarga. «Este niño es la prueba viviente de tu irresponsabilidad, y esta mujer es una oportunista que se aprovechó de tu momento de debilidad». «Estás enfermo», escupió Lucía. «Eres tú quien está obsesionado con el poder, quien encerró a Javier porque no podías controlar su vida». «Controlé su vida porque él era incapaz de hacerlo», explotó Rodrigo. «Iba a destruir todo lo que esta familia construyó durante generaciones por una aventura de una noche». «No fue una aventura», dijo Javier con voz firme. «Fue el momento en que encontré mi verdadero propósito». En ese instante, las luces del sendero se encendieron. Un convoy de autos se acercaba rápidamente. Del primer vehículo descendió Esteban de La Vega, seguido por un equipo de abogados y periodistas. «¿Qué significa esto?», preguntó Rodrigo, perdiendo por primera vez su compostura. «Significa que la verdad saldrá a la luz esta noche», respondió Esteban con autoridad. «Javier, Lucía, acérquense. Y tú, Rodrigo, suelta a ese niño inmediatamente». Los hombres liberaron a Nicolás, quien corrió hacia sus padres. Lucía lo abrazó con desesperación, mientras Javier se colocaba protectoramente frente a ellos. «Abuelo», dijo Javier, «Rodrigo me tuvo encerrado durante 5 años. Me drogaron, me hicieron creer que Lucía no existía». «Lo sé», respondió Esteban con tristeza, «y me odio por haber creído sus mentiras durante tanto tiempo». Rodrigo palideció. «¿De qué hablas, tío?». Javier estaba enfermo. «Los médicos lo confirmaron». «Los médicos que tú pagaste», replicó Esteban. «Creías que no lo descubriría. He estado investigando durante semanas. Transferencias bancarias, sobornos, documentos falsificados. Todo está aquí». Uno de los abogados se adelantó con una carpeta llena de documentos. «Señor Rodrigo de La Vega,
Está usted arrestado por privación ilegal de libertad, falsificación de documentos médicos y soborno a funcionarios públicos. Esto es ridículo, gritó Rodrigo. Yo salvé a esta familia. No, dijo Esteban con voz cansada. Tú la destruiste con tu ambición. Los periodistas se acercaron con cámaras y micrófonos. Lucía instintivamente apretó a Nicolás contra su pecho. Señor de la Vega, gritó una reportera, ¿es cierto que Javier de la Vega tiene un hijo no reconocido? Esteban tomó a Nicolás en brazos, quien lo miró con curiosidad, pero sin miedo. Este es Nicolás de la Vega, declaró con voz firme. Mi bisnieto, el heredero legítimo de esta familia. ¿Dónde están las pruebas?, preguntó otro periodista. Esteban desplegó varios documentos. Aquí está el examen de ADN, aquí está el certificado de nacimiento, y aquí, tocó suavemente la marca detrás de la oreja de Nicolás, está la marca hereditaria que han llevado los de la Vega durante 5 generaciones. Las cámaras captaron todo. El parecido innegable entre Javier y Nicolás, la marca distintiva, la emoción genuina en los rostros de toda la familia. ¿Y qué hay de las acusaciones de que la madre buscaba beneficio económico?, insistió un reportero. Lucía se irguió, encontrando fuerza en la presencia de Javier a su lado. Nunca busqué nada de la familia de la Vega, declaró con voz clara. Crié a mi hijo sola durante 5 años sin pedirle nada a nadie. Lo único que quería era que Nicolás conociera a su padre. ¿Y usted, señor Javier de la Vega? ¿Qué tiene que decir sobre estos 5 años perdidos? Javier se adelantó, tomando la mano de Lucía y posando la otra sobre el hombro de Nicolás. Perdí 5 años por las mentiras y ambiciones de mi primo. 5 años sin ver crecer a mi hijo, sin estar al lado de la mujer que amo. Pero ahora estamos juntos, y eso es lo único que importa. ¿Planean casarse? Javier miró a Lucía con ojos llenos de amor. Si ella me acepta, me casaría con ella esta misma noche. Lucía sintió que el corazón se le detenía. Entre todas las cámaras, todos los periodistas, toda la locura de esa noche, Javier acababa de proponerle matrimonio. Sí, susurró, y luego más fuerte. Sí, me caso contigo. Los flashes se dispararon como fuegos artificiales, mientras Javier la besó bajo la mirada de todo el país. Nicolás aplaudió entre los brazos de Esteban, quien sonreía con lágrimas en los ojos. Rodrigo fue escoltado hacia un auto policial, gritando amenazas que ya nadie escuchaba. 3 meses después, los viñedos de la Vega habían sido transformados. Donde antes reinaba la frialdad empresarial, ahora había calidez familiar. Lucía había dejado de trabajar como mesera para convertirse en la administradora de la nueva línea de restaurantes familiares que habían decidido abrir. En el terrazo de la mansión principal, ahora su hogar, Lucía contemplaba el atardecer mientras Nicolás jugaba con sus nuevos primos, los hijos de los empleados que ahora eran tratados como familia extendida. ¿En qué piensas?, preguntó Javier, acercándose por detrás y rodeándola con sus brazos. En lo extraña que es la vida, respondió ella, recostándose contra su pecho. Hace 1 año éramos extraños. Hace 6 meses ni siquiera sabía si estabas vivo. Y ahora somos una familia de verdad. Javier besó suavemente su cuello, enviando escalofríos familiares por su columna vertebral. No somos perfectos, Javier, murmuró ella, girándose en sus brazos. Pero somos verdad. La verdad es lo único que necesitamos. Sus labios se encontraron en un beso lento y profundo, lleno de promesas cumplidas y sueños por realizar. Las luces del viñedo comenzaron a encenderse una por una, creando un paisaje mágico a sus pies. «Mamá, papá», gritó Nicolás desde el jardín. «Vengan a ver, el abuelo Esteban me está enseñando a hacer vino». Lucía rió, tomando la mano de Javier. «Vamos, nuestra familia nos espera». Mientras caminaban hacia la casa iluminada, llena de risas y voces queridas, Javier se detuvo un momento para mirar atrás. El viñedo se extendía hasta donde alcanzaba la vista, pero ya no se sentía como una prisión de tradiciones. Se sentía como hogar. «¿Qué pasa?», preguntó Lucía. «Nada», respondió él sonriendo. «Solo pensaba que por fin entiendo lo que significa ser libre».
Nicolás corrió hacia ellos, cubierto de tierra y sonriendo de oreja a oreja. «Papá, el abuelo dice que cuando sea grande voy a hacer el mejor vino del mundo». «Estoy seguro de que sí, campeón», respondió Javier alzándolo en brazos. Los tres entraron a la casa juntos, una familia que había encontrado su camino a través del dolor, las mentiras y las traiciones. En la distancia, las luces del viñedo brillaban como estrellas terrestres, testigos silenciosos de una historia de amor que había vencido al tiempo y a la adversidad. En la tierra del silencio, el amor de ellos había gritado más alto que cualquier mentira, más fuerte que cualquier obstáculo, más verdadero que cualquier tradición. Y en esa verdad habían encontrado para siempre su hogar.